Siguen saliendo unas noticias en el entorno celeste y esta vez una noticia que directamente no afecta al equipo pero que a futuro sí va a tener consecuencias. Washington Corozo, jugador que aún pertenece a la institución celeste, no va a seguir más en Pumas. Esto fue dicho ayer por un periodista mexicano, pero hace algunos cuantos minutos el mismo club en sus redes sociales lo acaba de confirmar. Recordemos que el ecuatoriano iba a estar prestado hasta mitad de año, que es en junio de este 2022, y de ahí recién se iba a ver su futuro. Pero ¿cómo llegamos hasta este punto? ¿A Corozo le fue bien en México o su pase fue intrascendente? ¿Llegará confirmado 100% a Cristal? Pues bueno, para responder estas preguntas hay que comenzar, valga la redundancia, desde un inicio, cuando llega a la Florida desde Independiente del Valle. Una futura promesa que era una gran apuesta por parte de los directivos. No tuvo un buen inicio, pues era muy irregular, se había lesionado y luego de su recuperación estaba teniendo un rendimiento muy bajo. La pandemia fue algo que nos terminó favoreciendo porque se pudo replantear muchas cosas, cambiar la mentalidad también de los jugadores, y dentro de estos jugadores estaba Corozo, porque luego de este parón de fútbol que hubo a nivel mundial, pudo resurgir su nivel y mostrar que realmente valía la pena para estar en el equipo cervecero y convertirse en un jugador importante. Goles de vez en cuando, pero sobre todo asistencias claves en momentos importantes y apoyo defensivo en asociación con Loyola, que dejaron muy buenas impresiones del ecuatoriano a los hinchas. Terminamos saliendo campeón en ese año 2020 y uno de los jugadores claves para este campeonato fue Corozo. Hasta ahí todo bien, estaba cumpliendo. Hubo rumores de que iba a salir en verano del 2021 porque estaban llegando ofertas de otros países, pero se terminó quedando y se esperaba que este año la volviera a romper y termine emigrando a final de año. Cristal de ese 2021 era una máquina, el equipo no paraba de golear en el torneo local a inicios y eso hacía que hubiera una ilusión tremenda por el inicio de la Copa. Lamentablemente no pudo ser tan trascendente el equipo a nivel internacional como para pasar fase de grupos, pero sí lo suficiente como para alcanzar Sudamericana. En los partidos de Libertadores, Cristal generaba, jugaba bien y estaba compitiendo de igual a igual a grandes equipos. Lamentablemente hubieron dos problemas muy significativos que nos dejaron fuera en esta edición y que se siguen repitiendo a día de hoy. El primero era no tener un delantero, porque recordemos que Herrera se había ido a inicios de año. El reemplazo fue Riquelme, que se perdió varios partidos de Libertadores por lesión y no se terminó de adaptar al modelo de juego de Sporting Cristal. Y el segundo, los fallos innumerables de muchísimos jugadores, sobre todo los fallos de Corozo, que al ser de los más desequilibrantes y de los más rápidos dejaba atrás a los defensas y terminaba siempre en un 1 contra 1. Para su mala suerte o mala capacidad, todos los intentos de gol las terminaba fallando. Habían algunas que cualquier delantero las podía fallar, pero otras donde los fallos sí eran impensables. Obviamente esto generó malestar en el hincha, que más adelante terminaría haciéndoselo notar al jugador, que un problema tras otro se fue acumulando hasta así ya llegar hasta el cansancio. El problema en la Copa Libertadores no solamente quedó ahí, porque también se trasladó a un juego de la Liga 1 donde lo terminaron expulsando y el mal momento no paraba de incrementar partido tras partido, y en vez de aumentar su nivel parecía ocurrir todo lo contrario. Clasificamos en ese entonces a Sudamericana y un día llegó un rumor de que se iba a ir a Pumas y ni siquiera dio tiempo para pensar, porque luego de ese rumor al día siguiente nomás se hizo oficial que se iba a ir al equipo mexicano. Para ese entonces hice un video de Corozo el día siguiente a la mañana que oficializaron su salida. Allí mencioné varios factores sobre el jugador y un análisis de la decisión que había tomado Innova, aclarando si era beneficioso o perjudicial para Cristal. Y ahora no lo digo con el fin de tirarme flores, es solamente para que vean que lo dije en su momento y no me tachen de ventajista, porque es muy fácil hablar las cosas después. Innova nos había dejado con un jugador que potencialmente podía retornar a su nivel y que era clave en el esquema del equipo. Para mí iba a resultar un acierto la decisión si la cláusula de compra era obligatoria y terminaban pagando por el jugador al menos 1 millón. Iban a recuperar su inversión y por ende mayor presupuesto para invertir en nuevos fichajes. Esto no fue así porque la cláusula fue opcional, lo cual traía la incertidumbre de si Corozo iba a volver o no, y además te quitaban un jugador no por fichaje sino por un préstamo, en el que a veces el único beneficio que tienes es que el otro club le paga el sueldo al jugador. Cristal y los dirigentes optaron por cederlo con cláusula opcional y termina el resultado de lo que vemos hoy en día. Pumas no lo quiere, Cristal lo cedió por un tiempo y al final los perjudicados fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque el año pasado nos faltaba un jugador que pudiera mostrar ese desequilibrio en los tramos finales, el
que diera las asistencias al 9 y la ausencia de Corozo también pasó factura. No digo que con él hubiéramos ganado todo, pero sí o sí al menos hubiéramos tenido mayores variantes, que era algo de lo que Cristal sufrió mucho en el último tramo del año pasado. Conclusión, otra mala decisión. Pero sí es fácil hablar, tú hablas ahora que ya pasó todo. No, como dije y lo vuelvo a repetir, miren el video antiguo que hice y lo mismo que menciono ahora es lo que mencioné el año pasado, un día después de la salida de Corozo. Hasta mencioné que Hover podía ser relevante en los goles de cara a la Sudamericana y efectivamente lo terminó cumpliendo ante Arsenal de Sarandí. También lo de Loyola, que iba a sufrir con la salida de Corozo porque el ecuatoriano lo complementaba. Es algo que vemos que lo afecta hoy en día. Hoy por hoy Corozo no va a seguir en Pumas, pero ojo, esto tampoco significa que sí o sí va a volver a Sporting Cristal. Jean-Martín Dueñas informa que el entorno del jugador quiere que el ecuatoriano se mantenga en una liga exterior a la peruana. Esto quiere decir que si llega una oferta que sea de una suma grande de dinero, podrían vender al jugador. En su momento se estuvo mencionando equipos europeos, a los cuales algunos sí eran humo y otros que periodistas mexicanos serios afirmaban que podía salir. Porque sí hubo algo que tuvo Corozo en su paso por Pumas, y fue destellos de calidad. Cuando mostraba ese gran nivel era cuando este tipo de noticias salían a la luz. Hasta en su momento fue convocado a la selección ecuatoriana, pero la constancia no fue una de sus gran virtudes de este jugador. Ese fue su gran problema siempre, partido a partido no siempre tenía ese gran nivel, y sobre todo las definiciones de cara al arco, donde le faltaba un montón por mejorar. Ahora, si no llega ninguna oferta formal que sea alta por el ecuatoriano, lo más probable es que sí termine regresando a Sporting Cristal. Si me preguntan por mi opinión, yo creo que el ecuatoriano debería volver y ya a final de año sí o sí venderlo. Recordemos que Corozo tiene contrato hasta el año 2023 y entonces si quieren sacar dinero por este jugador de este año no debería pasar su venta para asegurarse. No sabemos tampoco si es que él quiere renovar con Cristal o si por otra parte quiere quedar como libre para facilitar su llegada a un equipo extranjero. Eso a menos que llegue una oferta irrechazable por el ecuatoriano. Si por ejemplo un equipo de Europa o la MLS quiere pagar millones por él, pues bueno, va a ser muy difícil rechazar esas ofertas y adelante, que lo vendan. En caso no haya ninguna oferta y termine viniendo, mis mejores deseos para él y que le vaya bien en Sporting Cristal. Su aporte en desequilibrio es indudable porque aquí en la liga peruana, donde el nivel es bajo, es claro que va a venir a destacar otra vez. Esto también podría realzar su valor económico a fin de año si es que terminamos campeonando, pero ahí ya viene la visión de la dirigencia con el complemento de un delantero de jerarquía. Y esta vez no fallar en el intento, porque de nada te sirve que tengas a Corozo u otro extremo importante que te dé las asistencias cuando en la posición de 9 no tienes ninguna referencia. El extremo izquierdo es el lugar donde mejor se acopló y sería una especie de doble fichaje porque Loyola se complementaba también muy bien con Corozo. Los espacios defensivos que él dejaba, Corozo siempre bajaba a apoyarlo y hoy en día vemos los estragos de su ausencia cada vez que le reclamamos a Loyola por un error. Todavía hay 2 cupos de extranjero, así que su llegada no afectaría y se estaría a la espera del gran fichaje en la posición de delantero. La dirigencia podría recién en junio inscribirlo, que es a mitad de año. Para esta Libertadores sinceramente ya fue los partidos que quedan, nos quedan solamente ante Talleres y Flamengo y a no ser que pase un milagro, Cristal ya está eliminado de todos los torneos, hasta de Sudamericana. 2 años seguidos con los mismos errores. El año pasado el mayor porcentaje de responsabilidad fue de la dirigencia por la nula capacidad de hacer fichajes y esta vez, aunque también tienen parte de, no están en solitarios. Esta vez también la responsabilidad la tiene el entrenador Roberto Mosquera. El año pasado pidió fichajes, no se lo dieron, pero este año los errores están viniendo de él. Ojalá se mejore la situación y estaremos viendo en las noticias si es que Corozo termina llegando. Por ahora, esperar una oferta que sea atractiva y si no la hay, lo más probable es que vuelva al equipo. Los saludos de este video son para Jesús Cárdenas, Diamantigol, Vélez y Paolo Chávez. ¿Tú qué opinas? ¿Traerías a Corozo o priorizarías una venta? Déjame tu respuesta en los comentarios que te estaré leyendo. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.